Historias de Jack. Empezamos. La primera vez que vi cómo se desprendía la piel de mi hija entre mis dedos, supe que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla. Y cuando digo cualquier cosa, hablo de cosas que no deberían existir en ningún rincón de Internet. Soy médico. O lo era. Ahora ya no sé qué soy. Vivo en Bangalore, India. Vine aquí por trabajo, como investigador clínico, 3 años atrás. Todo cambió cuando diagnosticaron a mi hija, Clara, con una enfermedad que suena poética, pero que es una tortura constante. Epidermólisis bullosa. La llaman piel de mariposa, como si la fragilidad fuese algo hermoso. Pero no hay belleza en ver cómo la piel de tu hija se desprende con solo rozarla. Cada día era un campo de batalla. Las vendas, los gritos, el olor a desinfectante. Ella sonreía, incluso entre lágrimas, porque no quería que yo sufriera. Pero yo lo hacía, cada vez más. Mi esposa no lo soportó. Dijo que verla así la mataba. Se marchó una mañana sin despedirse. Solo dejó una nota en la mesa. No puedo más. Yo tampoco podía, pero me quedé, porque alguien tenía que hacerlo. Y porque en algún rincón de mi cabeza aún creía que podía curarla. Pasé noches enteras leyendo artículos médicos, estudios experimentales, foros de enfermedades raras. Nada funcionaba. Los médicos eran sinceros. No había cura. Solo tratamiento paliativo, decían. Palabras vacías. Y entonces, una noche, mientras buscaba en foros médicos de difícil acceso, alguien dejó un comentario. Una frase breve, casi borrada por los moderadores. Si buscas la cura, entra más profundo. Ellos lo llaman Proyecto Lázaro. Pensé que sería una broma, pero el nombre se me quedó grabado. Proyecto Lázaro. Resucitar. Regenerar. Sonaba a locura o a esperanza. Pasé 2 días buscando más pistas y al final encontré un hilo que explicaba cómo acceder. Mediante Tor, usando VPN y una cadena de direcciones imposibles de rastrear. Seguí cada paso con las manos temblando, sin pensarlo demasiado. Al final llegué a una dirección, theskinmirror.onion. El sitio tardó en cargar, como si el propio Internet dudara en dejarme entrar. La pantalla era negra, con un zumbido de fondo, apenas perceptible. El diseño parecía arcaico, pero lo que contenía era demasiado avanzado, demasiado prohibido. Había carpetas con nombres de enfermedades, EB, ALS, CJD, y otras que ni siquiera reconocía. Dentro de cada carpeta, archivos PDF, fotos clínicas, vídeos. Pero no eran vídeos de hospitales. Eran grabaciones clandestinas, hechas en sótanos o cuartos sin ventanas. La iluminación era amarilla, enfermiza. Se veían cuerpos vendados, niños, adultos, algunos inmóviles. Y hombres con guantes, aplicando sueros, cortando piel, observando. Ninguno hablaba, ninguno parecía humano. No debería haber seguido mirando, pero no podía apartar la vista. En la carpeta marcada EB encontré algo diferente. Un documento llamado Protocolo Lázaro, Serie Beta. Solo se podía abrir con una contraseña. Intenté varias combinaciones, y justo cuando estaba por rendirme, apareció un mensaje en la pantalla, como si alguien me estuviera observando. Bienvenido, Dr. Jack. Sabemos quién eres. Podemos ayudarte, pero tendrás que participar. El corazón me dio un vuelco. Respondí que solo quería información. Nada más. Ellos replicaron al instante. Nada es gratis. Si quieres salvarla, tendrás que aplicar el protocolo tú mismo. La ciencia exige compromiso. Cerré el portátil de golpe. No dormí esa noche. Cada ruido me sobresaltaba. Me juré que no volvería a abrir aquella página. Pero al amanecer, cuando vi a Clara con nuevas heridas en las manos y cómo su piel se pegaba a las sábanas, sentí algo romperse dentro. A los 2 días llegó un paquete sin remitente. Un sobre sellado con cinta adhesiva. Dentro había un pendrive, 3 ampollas numeradas y una hoja mecanografiada en papel grueso. En la esquina, un sello rojo con un dibujo. Una mariposa con alas rasgadas. El documento decía Protocolo Lázaro, Serie Beta.
Aplicar en tejido vivo. No usar anestesia. No interrumpir el proceso. Dolor y regeneración son fases inseparables. Las instrucciones eran precisas, con lenguaje médico. Describían cómo mezclar una enzima biológica con células del paciente. Al leerlo, algo en mi formación científica me decía que aquello tenía sentido, que podía funcionar. Preparé el laboratorio improvisado en el sótano. Lo había usado antes para aislar muestras, pero ahora se convirtió en un quirófano improvisado. Esterilicé todo, ajusté la iluminación, preparé las ampollas. Clara estaba tranquila. Me preguntó si eso la curaría. Le mentí. Le dije que sí, que ya no dolería. Le pedí que cerrara los ojos y empecé. El líquido tenía un tono verdoso, denso. Lo mezclé según las indicaciones y lo apliqué en una pequeña zona de su antebrazo, donde la piel estaba más dañada. Al principio chilló. El dolor fue insoportable. Me arrepentí de inmediato, pero el texto decía que no debía interrumpir. Así que seguí. Pasaron minutos eternos. Su piel comenzó a endurecerse, a tensarse. Ya no sangraba. La capa nueva era más firme. Y por primera vez no aparecieron ampollas. Me eché a llorar. Pensé que lo había logrado. Pensé que la había salvado. Esa noche Clara durmió sin gemir. No se rascó. No lloró. La observé durante horas, incapaz de apartar la vista de su brazo. Al amanecer la piel seguía intacta. Me atreví a soñar, pero al atardecer empezó a decir que le picaba, que sentía como si algo se moviera bajo su piel. Pensé que era efecto secundario o infección. Fui por un bisturí con la intención de revisar. Cuando retiré una venda, lo vi. La nueva piel se despegaba sola, como si algo la empujara desde dentro. Y debajo había otra capa, más gruesa, más brillante, con un reflejo translúcido. Intenté detenerlo. Apliqué desinfectante, presión, vendas nuevas. Ella gritaba. Me pedía que parara. La piel seguía formándose, cubriéndola como una capa de vidrio. Dura, fría. En cuestión de minutos, su cuerpo entero estaba envuelto. Y luego, el silencio. El sonido que quedó fue el de mi respiración, pesada, irregular. El suelo estaba lleno de fragmentos, como escamas cristalizadas, y debajo, donde antes estaba su cuerpo, había una masa gris, gelatinosa, que parecía moverse muy lentamente, como si respirara. Me quedé mirándola horas, incapaz de aceptar lo que había hecho. Pensé en llamar a alguien. ¿Pero qué podía decir? He seguido un protocolo de la Deep Web y mi hija se ha convertido en... ¿Esto? Me quedé allí, paralizado en el silencio del sótano. Y entonces, mi ordenador se encendió solo. En la pantalla apareció una ventana. Un mensaje. Fase completada. Ha demostrado compromiso. Prepárate para continuar con la fase 2 y debajo, un enlace. No pude evitar hacer clic. Fase completada. Ha demostrado compromiso. Prepárate para continuar con la fase 2. Eso fue lo que apareció en la pantalla, justo después de que Clara dejara de moverse. Durante varios minutos no entendí nada. Me quedé mirando el mensaje, el cursor parpadeando, esperando una respuesta que nunca escribí. El ordenador no estaba encendido antes. Yo no lo había tocado, y sin embargo, allí estaba, esperándome. El enlace brillaba en la pantalla como una herida abierta. Casi sin pensarlo, hice clic. Se cargó un vídeo. La imagen temblaba, con ruido digital, pero reconocí la habitación. Era mi sótano. Y yo estaba allí, con la bata blanca, aplicando el mismo procedimiento. Solo que el ángulo de la cámara era diferente, como si alguien hubiera colocado otra cámara que yo no recordaba. Retrocedí el vídeo buscando el inicio. La fecha me heló la sangre. 2 meses antes del día en que recibí el paquete. Miré alrededor. No había cámaras. No había nadie. Pero en la grabación podía verme con precisión quirúrgica, mezclando el compuesto, inyectándolo, hablando con voz calmada. Decía cosas que no recordaba haber dicho. Versión 23 completa. La regeneración supera las expectativas. El huésped mantiene actividad eléctrica post-mortem. La piel no es barrera, es puerta.
No supe qué significaba aquello. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de culpa, miedo y algo más, una sospecha. Abrí el pendrive. Había nuevos archivos que antes no estaban. Carpetas numeradas. La más reciente se llamaba Clara-23. Dentro había fotografías, tomadas desde distintos ángulos, con luz de laboratorio. Mi hija, o lo que quedaba de ella, sobre la camilla. Su piel translúcida reflejaba la luz como si fuera vidrio. En algunas fotos, su boca estaba entreabierta, y juro que parecía que respiraba. Vomité en el suelo, no por asco, por miedo. No sabía a quién temía más, a los que me enviaron eso, o a mí mismo. Pasé 2 días sin dormir. Intenté salir del sótano, pero cada vez que me acercaba a la puerta, oía un sonido bajo, como un golpeteo húmedo. Al principio pensé que era mi cabeza, hasta que una noche el sonido se repitió, constante, rítmico. Venía del interior de la nevera de muestras. La abrí temblando. Dentro estaban las ampollas vacías y una de ellas llena otra vez. El líquido ya no era verde. Era rojizo, espeso y parecía pulsar lentamente, como si tuviera vida propia. Al lado había una nota, escrita a mano, con tinta azul. Tu sujeto sigue vivo. Fase 2 requiere supervisión continua. Dejé caer la nota. Miré hacia la camilla. La masa gris había cambiado. Tenía forma, no humana, pero con estructura. Y algo dentro se movía. Durante las siguientes horas no pude apartarme. Tomé muestras. Las observé al microscopio. Las células se dividían a una velocidad imposible. Y lo peor no era eso. Cada célula tenía trazas de ADN mío. Yo estaba dentro de ella. Quise destruirlo todo, quemar el laboratorio, desaparecer. Pero cuando encendí el mechero de gas, las luces se apagaron. La pantalla del ordenador volvió a encenderse sola. Un nuevo mensaje. La eliminación del sujeto está prohibida. Toda pérdida de material vivo se considerará sabotaje. Y luego apareció una ventana con video en directo. No de mi sótano, de otros. Cientos de cámaras. Hombres, mujeres, médicos. Todos en distintos lugares, con la misma bata blanca, la misma mirada perdida. Algunos lloraban, otros reían sin expresión. En cada pantalla había un cuerpo cubierto de piel translúcida, y al pie de la imagen, una etiqueta. Proyecto Lázaro. Fase global. No entendía nada. Busqué en foros, contacté a antiguos colegas. Nadie sabía de qué hablaba. Uno de ellos, un virólogo del hospital, me dijo en voz baja: Jack, deja eso. No estás trabajando en ciencia. Estás jugando con basura genética. Lo que has hecho no puede revertirse. Colgó sin dejarme responder. Esa fue la última vez que hablé con alguien. Pasaron los días, el laboratorio empezó a oler a metal. El aire estaba pesado, cargado de algo que no era polvo. La masa en la camilla crecía lentamente y su forma empezaba a parecerse demasiado a la de un cuerpo humano. Delgado, frágil, con la piel brillante. Una noche al entrar, noté que me observaba, no con ojos, sino con algo parecido a una conciencia difusa. No podía moverme. El monitor cardíaco, que yo no había encendido, marcaba un pulso estable. Y luego escuché algo, una voz débil, imposible, saliendo del tubo endotraqueal. «¡Papá!». Cerré los ojos, no podía ser ella, pero la voz era de Clara, exactamente igual, suave, asustada. «Papá, tengo frío». Retrocedí hasta chocar con la pared. El cuerpo se agitó. El sonido del cristal crujiendo llenó la habitación. La piel translúcida empezó a fracturarse, y de debajo salió algo que no sabría describir. No era Clara, pero tenía su rostro, su mirada, y al mismo tiempo la mía. Corrí, subí las escaleras, cerré la puerta del sótano con llave. Podía oír golpes desde dentro. 1, 2, 3, cada uno más fuerte que el anterior. Me encerré en la habitación de arriba y conecté el portátil, temblando. La página de SkinMirror.onion seguía abierta,
Pero ahora mostraba una frase, escrita en rojo. Has completado la fase 2. Bienvenido al espejo. Y debajo, una transmisión en directo. Mi cara. Yo sentado frente al ordenador, exactamente como estaba en ese momento. Pero con una diferencia. El reflejo en la pantalla sonreía. Yo no. Intenté desconectarlo. Apagué el portátil, tiré del cable, rompí la pantalla. El sonido siguió, el zumbido, el golpeteo del sótano y luego el silencio. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. No salgo de casa. Las luces parpadean, el agua huele raro y mis manos ya no sangran cuando se cortan, se cierran solas y la piel brilla como cristal húmedo. A veces oigo su voz, desde el sótano, o desde dentro de mí. No sé, ya no me atrevo a bajar, ni a mirarme demasiado tiempo en el espejo, porque hay algo en el reflejo que no encaja, algo que me mira con una calma que no es humana, y cuando pestañeo, juro que sonríe antes que yo. No busques la cura en la Deep Web, no busques nada. La ciencia no nos hizo monstruos, la desesperación sí, y ahora, cada vez que toco mi piel, siento que Clara sigue ahí, pero no como hija, sino como advertencia. Ya sabes que algunas curas cuestan más de lo que valen. Déjame un like si te ha estremecido la historia. Suscríbete para más relatos donde la ciencia y el horror se confunden. Y cuéntame en los comentarios. ¿Tú hasta dónde llegarías por salvar a alguien que amas? La primera vez que vi la cara de la muerte tan cerca, entendí que algunos secretos no deberían ser revelados. Trabajo en una pequeña funeraria en Varsovia. No es un lugar glamuroso ni cómodo, pero paga las cuentas. La rutina es siempre la misma. Recibir cuerpos, limpiar, preparar, embalsamar, maquillar y vestir. A simple vista parece sencillo, casi mecánico. Pero hay cosas que nadie te enseña cuando empiezas. La fragilidad de la piel, el olor del tiempo en un cuerpo que ha quedado demasiado tiempo sin vida, y esa sensación inquietante de que algo de lo que manejas nunca debería ser tocado. Hace unos meses, mientras revisaba archivos digitales antiguos de clientes, encontré un enlace extraño. Estaba escondido entre documentos de hace años, olvidado, casi como si alguien no quisiera que lo encontrara. El nombre me hizo dudar. Artistas de la última imagen. Al principio pensé que sería un foro más de curiosidades mórbidas, pero algo en el título me hizo estremecer. Artistas y última imagen. ¿Qué tipo de arte se hace con cadáveres que no sean funerarios? La curiosidad me venció. Entré con cuidado, usando una máquina aislada para no dejar rastro. Lo que encontré me dejó helado. No era un foro de fotos de funerales. No eran historias tristes ni morbo barato. Era un mercado especializado, organizado y detallado, donde se ofrecían servicios de maquillaje de cadáveres de un modo que jamás había visto. No para entierros normales, no para rituales religiosos, sino para clientes anónimos que pagaban grandes cantidades para que los cuerpos lucieran irreales, casi vivos, para fotografías, exhibiciones privadas o coleccionistas con gustos extremos. Lo que más me impactó no era la idea en sí, sino la perfección con la que mostraban sus trabajos. Cada cuerpo que enseñaban estaba cuidado hasta en el último detalle. Cicatrices borradas, ojos maquillados para simular brillo natural, labios y mejillas coloreados de manera sutil, cada línea del rostro ajustada para parecer vivo. La muerte convertida en una ilusión tan perfecta que resultaba perturbadora. Me sentía atraído y repelido al mismo tiempo, como si algo prohibido estuviera a la vista y yo no pudiera apartar los ojos. Pasé días explorando la página. Había tutoriales y vídeos con explicaciones técnicas sobre productos, mezclas de químicos para la piel, métodos de conservación y técnicas de iluminación para fotografiar los cuerpos. Parecía ciencia forense combinada con estética, pero con un aire de obsesión enfermiza. Algunos usuarios comentaban sus experiencias, compartían consejos y resultados, todo con un rigor que resultaba inquietante. No había lugar para la ética, solo para la perfección y el control absoluto de la muerte. Un día, entre los mensajes,
Apareció algo distinto, un mensaje directo para mí. Si quieres aprender, ven y observa, decía. Sin nombre, sin firma, solo una dirección de un apartamento en el centro de Varsovia. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Sabía que no debía ir, que probablemente fuera una trampa, pero la curiosidad se había convertido en una necesidad silenciosa. La idea de ver todo aquello en vivo, de comprender la precisión con la que manipulaban la muerte, era irresistible. Mientras pasaban los días, comencé a notar cambios en mi rutina en la funeraria. Cada cuerpo que llegaba me parecía distinto, como si mi mente estuviera buscando los detalles que había visto en la Deep Web. Pequeñas imperfecciones en la piel, la forma en que los ojos se hundían, la manera en que las manos se relajaban, todo se transformó en un objeto de análisis morboso. Incluso comencé a experimentar discretamente, aplicando técnicas de maquillaje que no debería usar, solo para ver si podía acercarme a ese nivel de perfección. La sensación era perturbadora y excitante al mismo tiempo. Una tarde recibí un encargo poco común, un cuerpo que había permanecido varias horas fuera del refrigerador. La piel comenzaba a mostrar los primeros signos de descomposición. Los labios y las mejillas perdían color rápidamente. Mientras trabajaba, recordé los vídeos y consejos de la Deep Web. Me sentí tentado a probar algunos de esos métodos, aunque fuera solo en mi mente, evaluando si podrían devolverle una apariencia más humana al cadáver, pero me detuve. La línea entre la curiosidad y la obsesión era demasiado fina, y sabía que cruzarla podría cambiarme para siempre. A veces, por las noches, no podía dejar de pensar en esa dirección, en la promesa de aprender y ver en vivo lo que nadie debería mostrar. Sentía una mezcla de temor y fascinación que no me dejaba dormir, y aunque trataba de convencerse de que debía olvidarlo, algo en mí sabía que tarde o temprano volvería a esa página, que la tentación era demasiado poderosa para ignorarla. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. El trabajo en la funeraria, que parecía rutinario, podía ser un camino hacia un mundo oscuro que nadie debía explorar. Y yo, sin darme cuenta, estaba parado en la puerta de ese mundo, con la curiosidad como llave y el miedo como advertencia. Cuando llegué a la dirección que me habían dado, el apartamento parecía abandonado desde fuera, una puerta gastada en un edificio antiguo de Varsovia. La luz de la calle apenas iluminaba el pasillo y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cada paso que daba hacia la puerta del apartamento resonaba en mis oídos como si alguien me siguiera, aunque sabía que estaba solo. Respiré hondo y empujé la puerta. Dentro, la luz era tenue, blanca, casi clínica. El olor era penetrante, una mezcla de productos químicos, maquillaje y algo que recordaba a la preservación. Había mesas metálicas alineadas con precisión quirúrgica, instrumentos perfectamente colocados, frascos de productos de aspecto extraño y etiquetas ilegibles. Y sobre una de las mesas, un cuerpo parcialmente cubierto con una sábana blanca. Él estaba allí, de pie, trabajando con movimientos exactos y mecánicos, como si el mundo exterior no existiera. Sus ojos fríos se cruzaron con los míos solo un instante, suficiente para hacerme sentir observado, juzgado. Sin decir una palabra, me indicó que me acercara y que mirara. Me acerqué con cautela. Cada detalle de su trabajo me fascinaba y me horrorizaba al mismo tiempo. Tomaba el rostro del cadáver con cuidado extremo. Limpiaba imperfecciones. Aplicaba productos que hacían que la piel se viera tersa, como recién viva. Manipulaba los ojos con delicadeza, ajustando la humedad para que parecieran abiertos y brillantes. Aplicaba tonos sutiles en los labios y las mejillas que convertían la muerte en algo imposible. Cada movimiento era un acto de obsesión meticulosa. No podía apartar la mirada. Aprendí más en esa hora que en años de trabajo en la funeraria. La precisión, la paciencia y la ausencia total de emoción lo hacían aún más aterrador. Era arte, pero un arte que pertenecía al lado oscuro de la realidad. Mientras observaba, escuché un sonido casi imperceptible. Un leve goteo de líquido desde uno de los frascos, un clic metálico de una herramienta colocada con cuidado.
Cada pequeño sonido me hacía recordar que estaba rodeado de muerte manipulada y que yo no pertenecía allí, pero no podía moverme. Mi curiosidad me tenía paralizado. Él comenzó a mostrarme técnicas, señalando con gestos silenciosos cómo limpiar, cómo aplicar los productos, cómo trabajar la textura de la piel sin romperla. Me ofreció un guante y un pincel, indicándome que intentara un trazo simple. Mis manos temblaban mientras lo hacía. Cada contacto con la piel del cadáver me hacía sentir un vértigo extraño, como si la muerte estuviera presente y consciente de mis movimientos. Luego me mostró algo que me dejó helado, un cuerpo completamente terminado, colocado en un ángulo para la fotografía. La luz lo acariciaba de forma que parecía respirable, como si estuviera vivo. La perfección era aterradora. Me di cuenta de que ya no estaba viendo un cadáver. Estaba viendo una ilusión de vida que desafiaba todo lo que conocía sobre la muerte. Sentí una mezcla de fascinación y repulsión que me dejó sin aliento. Durante horas observé y practiqué bajo su supervisión silenciosa. Cada cuerpo que pasaba por sus manos se transformaba de forma sutil pero precisa. La muerte domesticada, convertida en arte. No había espacio para errores, para descuidos. Cada acción era meticulosa, casi ritual, y me di cuenta de que estaba aprendiendo algo que nunca podría desaprender. Al final de la tarde, me quedé solo en el apartamento mientras él se retiraba. La sensación de vacío y silencio era abrumadora. Caminé entre las mesas, observando los cuerpos terminados, cada uno más inquietante que el anterior. Me di cuenta de que ya no podía verlos como antes. La línea entre la fascinación profesional y la obsesión personal se había desdibujado. Cuando salí a la calle, la luz de Varsovia me golpeó con fuerza. Respiré profundo y traté de ordenar mis pensamientos. Sabía que nunca podría contarle a nadie lo que había visto, ni siquiera en la funeraria. Algunos secretos eran demasiado oscuros para compartirlos. Mientras caminaba, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. Había tocado un mundo donde la muerte se manipulaba, donde la perfección era un objetivo obsesivo y donde la curiosidad podía costarte la cordura. Desde ese día, cada vez que entro en la cámara frigorífica de la funeraria, siento que los cuerpos me observan. No con ojos vivos, sino con la conciencia de que he visto lo que no debía. Recordando aquella experiencia, entiendo que hay trabajos que parecen rutinarios, pero que rozan la oscuridad más profunda del alma humana. Yo toco la muerte todos los días, pero nunca había visto su rostro tan de cerca, tan perfectamente maquillado. Y la verdad, nunca podré olvidar cómo se ve un cadáver cuando alguien ha decidido que no se le debe permitir la fealdad de la muerte. Nunca imaginé que un simple enlace en la Deep Web pudiera cambiar nuestra vida y acercarnos tanto a la muerte. Esto es lo que nos pasó a mis amigos y a mí hace apenas unas semanas. Siempre habíamos sido curiosos con Internet, explorando foros oscuros y páginas que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Pero aquella noche fue diferente. Todo empezó cuando Lucas me envió un enlace por Telegram. Era un sitio de la Deep Web que prometía coordenadas de cementerios olvidados. Al principio pensé que era una broma, algo creado para asustar a los incautos. Pero la descripción me heló la sangre. No son cementerios comunes. Aquí descansan secretos que la mayoría desearía nunca descubrir. Mi curiosidad pudo más que el miedo. Llamé a Ana y a Lucas y quedamos esa misma noche para investigar. Con un mapa, linternas y los móviles cargados, nos adentramos en aquel mundo que nadie debía tocar. Mientras nos acercábamos al primer punto, un aire frío comenzó a envolvernos, incluso más allá de lo normal para una noche de otoño. Los árboles se inclinaban como si nos observaran, y la carretera se tornaba un sendero de tierra que crujía con cada paso. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que aquel no era un cementerio cualquiera. Las tumbas estaban cubiertas de musgo, algunas casi derruidas, y muchas tenían símbolos tallados que no reconocíamos, como si fueran de otra época, o incluso de otro mundo. Ana se acercó a una lápida grande y desgastada y leyó en voz baja: «Aquí yace aquel que no debe ser recordado».
La frase nos erizó la piel a todos. De repente, nuestros móviles vibraron al unísono. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. No debéis estar aquí. Volved o sufriréis lo que duerme bajo la tierra. Lucas intentó reír, haciendo que el sonido de su voz pareciera más nervioso que seguro. Yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y por primera vez me cuestioné si deberíamos estar allí. Pero la curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo. Decidimos seguir explorando, hasta que Ana desapareció. Primero pensamos que se había apartado para hacer fotos, pero cuando la llamamos no hubo respuesta. El silencio que siguió era tan pesado que cada crujido de las hojas bajo nuestros pies parecía un grito. Y entonces escuchamos un susurro. «Jack, ven». Venía de entre las lápidas, una voz que sonaba como Ana pero arrastrada, distorsionada, casi inhumana. Mientras buscábamos, vimos sombras moverse entre los árboles y las tumbas. No tenían forma definida, solo una masa oscura, pero sus ojos brillaban en un rojo intenso, fijos en nosotros. Cada sombra parecía imitar nuestros movimientos, pero de manera incorrecta, como si estuvieran jugando con nuestras mentes. Una de ellas tomó la forma de Ana, pero su sonrisa estaba torcida, antinatural, y por un momento pensé que nos llamaba a la muerte. El miedo se mezclaba con la confusión. Encontramos un sendero más estrecho, marcado por piedras viejas y cubiertas de musgo, que parecía llevarnos hacia el interior del cementerio. Allí descubrimos tumbas más antiguas, algunas con nombres borrados por el tiempo, otras con fechas que no tenían sentido, siglos antes de nuestra existencia. De repente, Ana apareció frente a nosotros, pero no del todo. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, y su mirada estaba vacía. Intentamos acercarnos, pero antes de poder tocarla, una ráfaga de viento apagó nuestras linternas, dejándonos en completa oscuridad. En la penumbra, los susurros aumentaron, multiplicándose hasta que parecían gritar nuestras peores culpas, nuestros secretos más ocultos. Intentamos encender las linternas de nuevo y cuando lo conseguimos, nos dimos cuenta de que el lugar había cambiado. Las tumbas estaban más cerca, más numerosas, y la capilla derruida que recordábamos parecía mucho más grande y más cercana de lo que debería. En el centro una caja metálica apareció de repente, cubierta de polvo y telarañas. Lucas, impulsado por la curiosidad, intentó tocarla, y un grito invisible nos detuvo a todos. La caja tembló y se abrió sola, revelando fotos antiguas de personas desconocidas. Y para nuestro horror, 3 fotografías de nosotros mismos, tomadas esa misma tarde, incluso antes de salir de casa. Ana gritó desde la niebla, «Jack, seguidla». Sin pensar, nos movimos hacia el sonido, cada paso aumentando la sensación de que el suelo mismo intentaba atraparnos. Cada coordenada que marcábamos en el GPS nos devolvía al mismo punto, como si el cementerio se rigiera por reglas que ignorábamos. Y cada sombra entre los árboles parecía acercarse más, con un hambre silenciosa y esperándonos. Empezamos a comprender, con un miedo que paralizaba, que este lugar no era físico de la manera que conocíamos. Las coordenadas no llevaban a un cementerio normal, llevaban a un sitio donde lo olvidado, lo prohibido y lo prohibido se convertía en algo vivo. Y nosotros éramos la presa. Llegamos a un claro rodeado de árboles retorcidos y raíces que parecían moverse bajo la niebla. Ana estaba allí, de pie, pero no era Ana del todo. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, como si cada paso estuviera programado, y su mirada estaba vacía, distante, como si alguien más la controlara. Intenté llamarla, pero no respondió. Antes de que pudiéramos acercarnos, una voz resonó por todo el lugar, grave y vibrante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Bienvenidos al cementerio que nunca duerme. El suelo tembló bajo nuestros pies y uno a uno, de las tumbas comenzaron a surgir figuras deformes, que no podían ser humanas. Sus cuerpos eran irregulares, con extremidades torcidas, y sus ojos reflejaban algo que no debía existir. Miedo, dolor y un hambre indescriptible. Parecía que conocían cada pensamiento nuestro,
cada secreto, cada temor oculto que nunca habíamos compartido. Intentamos correr, pero el camino de regreso había desaparecido. Las coordenadas en el GPS ya no funcionaban. Nos devolvían una y otra vez al mismo punto, como si el cementerio mismo estuviera vivo, jugando con nosotros. La niebla se volvió más espesa y los susurros comenzaron a transformarse en gritos. Nuestros nombres, mezclados con palabras que no entendíamos, pero que nos hacían sentir culpables, vulnerables, expuestos. De repente una de las figuras encapuchadas se acercó demasiado. Su rostro era una máscara de oscuridad, con una sonrisa que parecía abrir un abismo en la realidad. Ana gritó, y por un momento volvió a ser ella, pero su voz estaba quebrada, cargada de dolor. Intentamos ayudarla, pero al tocarla, una energía fría nos atravesó, paralizando nuestros cuerpos y congelando nuestra voluntad. La figura desapareció, llevándosela de nuevo hacia las sombras. Mientras recuperábamos el aliento, vimos que el cementerio había cambiado de forma. Lo que antes eran tumbas dispersas, ahora era un laberinto de lápidas que crecían hacia el cielo, algunas inclinadas como si nos observaran desde arriba. Entre las lápidas comenzaron a aparecer símbolos que brillaban tenuemente, como si alguien dibujara mapas invisibles para guiarnos hacia algo. Y allí, en el centro del laberinto, un altar de piedra mostraba más fotografías de nosotros, pero esta vez no solo nuestras caras, sino momentos recientes de nuestras vidas que nadie podría haber sabido, como si el lugar nos hubiera estado vigilando todo el tiempo. En un intento desesperado de escapar, corrimos sin rumbo, esquivando figuras que surgían de la niebla. Cada sombra parecía intentar separarnos, atrapar a uno mientras los otros huían, como si alimentarse de nuestro miedo les diera fuerza. Lucas cayó de rodillas gritando, mientras algo invisible lo levantaba y lo obligaba a mirar una tumba vacía, donde sus recuerdos más felices comenzaban a desvanecerse como borrados de la realidad. Sentí un dolor intenso en mi pecho, como si alguien estuviera arrancando mi memoria pieza por pieza. Y entonces lo vimos, un ser inmenso, más oscuro que la noche misma, con cientos de ojos brillantes que reflejaban todas nuestras culpas y errores. No caminaba, flotaba, y su voz nos atravesó la mente. La curiosidad tiene un precio, y vosotros lo habéis pagado. La niebla se volvió casi sólida, impidiéndonos movernos. Intentamos gritar, pero nuestras voces no existían. Ana nos miró por última vez, y luego se desvaneció entre las sombras, dejando atrás solo un grito que se mezcló con los nuestros. Cuando finalmente amaneció, Lucas y yo estábamos solos. La niebla había desaparecido, y el claro estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. Pero Ana había desaparecido sin dejar rastro, y nuestros móviles estaban vacíos, sin historial ni mensajes. Intentamos contar lo ocurrido, pero nadie nos creyó. Todo lo que vimos parecía imposible, un producto de nuestra imaginación, excepto por la sensación persistente de que algo nos seguía, acechándonos, recordándonos que lo que habíamos hecho no tendría vuelta atrás. Hoy sigo revisando la Deep Web de vez en cuando, con miedo y fascinación, y de vez en cuando veo nuevas coordenadas que aparecen en mi pantalla. Coordenadas que nunca pedí, cementerios que nadie debería encontrar. Y sé, con un terror silencioso que me quita el sueño, que lo que nos llevó hasta allí aún nos está buscando, aún está esperando, y algún día volverá a reclamar lo que le pertenece. Nunca pulses un enlace en la Deep Web, porque algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Nunca pensé que un simple clic pudiera cambiar la forma en la que veía el mundo, hasta que entré en la Deep Web. Todo empezó como un experimento, casi como un juego, una curiosidad inocente. Había leído artículos y visto vídeos sobre explorar la Deep Web de forma segura. Nada ilegal. Solo quería entender ese mundo escondido bajo capas de anonimato y protocolos complejos, como si fuera un territorio secreto que nadie podía controlar. Esa noche, la habitación estaba en silencio,
iluminada únicamente por la luz fría del monitor. La puerta cerrada, el móvil en silencio, los auriculares puestos, aislándome del mundo real. Abrí Tor y sentí algo extraño. Una mezcla de emoción y nerviosismo, como si estuviera cruzando un umbral invisible. La pantalla se llenó de listas interminables, foros con nombres crípticos y enlaces que parecían generados al azar. Advertencias en negrita aparecían en cada esquina. No te equivoques, un paso en falso puede ser irreversible. Comencé con algo sencillo. Foros de curiosidades, colecciones de archivos antiguos, textos raros. Nada ilegal, solo lo suficiente para sentir que estaba dentro de algo exclusivo, secreto. Pero pronto me di cuenta de que cuanto más navegaba, más difícil era distinguir entre lo legítimo y lo inquietante. Las páginas parecían vacías al principio, con enlaces que no llevaban a nada, y luego aparecían secciones que no entendías por qué existían. Un foro de imágenes sin sentido, un hilo con códigos crípticos, enlaces a archivos que no tenían título, solo fechas y números. La sensación de estar caminando a ciegas, de no tener control, era inquietante. Lo perturbador no estaba en lo que veía de manera explícita, sino en la sensación constante de que podía encontrar algo que no estaba preparado para ver. Cada clic era un salto al vacío, y la curiosidad me obligaba a seguir adelante. Empecé a tomar notas, a copiar URLs en un bloc de notas, casi como si fueran migas de pan para no perderme en ese laberinto digital. Pero cada nueva dirección era un misterio. Un camino que no sabía si sería revelador o perturbador. Poco a poco, me adentré en sitios que parecían abandonados, archivos y textos olvidados por el tiempo. Algunos eran horriblemente oscuros, foros de discusiones extremas, testimonios que describían comportamientos humanos que jamás había imaginado. Textos donde no había filtro, nada para suavizar la crudeza de lo que se contaba. No había fantasmas ni criaturas, no había desapariciones ni vigilancia. Solo la crudeza de la realidad humana, expuesta sin adornos, y esa verdad era más aterradora de lo que jamás había experimentado. Una noche, mientras revisaba un foro de colecciones de archivos raros, me llegó un mensaje privado. Nadie me conocía, pero alguien insistía en enviarme enlaces específicos, diciendo que vería todo si se atrevía. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. No era miedo físico, sino mental, un temor silencioso que se asentaba en la parte más profunda de mi pensamiento. Y aún así, la curiosidad era más fuerte. Abrí el enlace y lo que encontré me dejó helado. Una colección de documentos, fotografías y textos que mostraban la parte más cruda de la humanidad. Secretos que jamás deberían haber estado online. La información era tan real, tan directa, que se sentía como si alguien estuviera observando mientras la leía. El tiempo comenzó a perder sentido. Me encontraba revisando enlaces durante horas, sin parar, perdiendo la noción de cuándo había empezado ni de cuánto había visto. Algunas páginas eran colecciones de textos antiguos, otras fotos de lugares abandonados o registros públicos manipulados de manera perturbadora. Cada archivo nuevo alimentaba la sensación de que me estaba adentrando en un territorio sin límites, donde cada clic era una decisión que podía cambiar algo dentro de mí. La Deep Web comenzó a sentirse como un organismo vivo. Los enlaces se volvían más frecuentes, los chats más insistentes, los mensajes privados aparecían en momentos inesperados, casi anticipando mis pensamientos. Era como si mi propia curiosidad hubiera activado un mecanismo que me empujaba hacia lo desconocido. Me encontré revisando páginas en medio de la madrugada, sin recordar cómo había llegado a ellas, con la adrenalina corriendo por mis venas y una ansiedad silenciosa que no podía controlar. En algún momento encontré un hilo titulado Guía de Iniciación para Novatos. Parecía un manual sencillo, pero la forma en que estaba escrito era inquietante. Cada frase parecía hablarme directamente, anticipando mis dudas y miedos, como si alguien supiera exactamente qué esperaba encontrar y hasta dónde me atrevería a llegar. Seguí sus instrucciones: aprender a cifrar datos, navegar sin dejar rastro,
proteger mis huellas digitales. Cada paso era sencillo, pero su existencia me hacía sentir que ya no había marcha atrás. La guía no era aterradora por sí misma, sino por lo que implicaba, que estaba entrando en un mundo donde el control ya no era mío. Esa noche me fui a dormir con la luz del ordenador apagada, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Había cruzado un umbral sin retorno y sentí que algo dentro de mí había cambiado. La curiosidad, la necesidad de seguir explorando, se mezclaba con una ansiedad constante. La Deep Web no era un lugar de terror visible. El verdadero miedo estaba en la mente, en la certeza de que había cosas que no debía saber, pero que, aún así, deseaba descubrir. Cada clic que daba me hundía más en un laberinto sin salida, y ya no podía parar. Lo que había comenzado como un experimento inocente se había convertido en una rutina obsesiva. Aunque apagaba el ordenador, la sensación de estar vigilado, de que la información me estaba observando, no desaparecía. Cada día revisaba mis correos y mis redes sociales casi por reflejo, buscando un signo de vida de alguien que supiera lo que estaba haciendo. No había nada, y sin embargo la ansiedad persistía. Decidí profundizar más. Empecé a descargar archivos de foros de intercambio de documentos raros, manuales antiguos, textos cifrados, bases de datos olvidadas. Abrirlos no era ilegal, pero el contenido era perturbador. Historias de crueldad humana, conspiraciones de gobiernos y empresas, registros que parecían filtraciones auténticas. Lo que más me sorprendía no era la ilegalidad, sino la crudeza con la que la gente compartía secretos que jamás deberían haber estado al alcance de nadie. Cada documento leía como un testimonio de la humanidad desnuda, cruda, y la sensación de que todo era real me hacía sentir un frío constante en el estómago. Con cada archivo nuevo, la Deep Web parecía adaptarse a mí. Los enlaces que aparecían ya no eran aleatorios. Algunos parecían elegidos específicamente para mi perfil de navegación. Chats anónimos surgían de la nada, invitándome a hilos y colecciones que no había buscado. La curiosidad me empujaba, pero el miedo comenzaba a calar en mí, silencioso, constante. Me encontraba revisando enlaces en mitad de la noche, sin recordar cómo había llegado a ellos, con el corazón acelerado y una ansiedad que no me dejaba concentrarme en nada más. Una noche, encontré un hilo llamado El archivo que nunca deberías abrir. No era un enlace directo, sino una cadena de pistas, un juego de acertijos que te obligaba a descifrar códigos y unir fragmentos de información. Cada paso era sencillo, pero cada archivo que abría me hacía sentir que estaba cruzando límites que no debía. Fotografías de edificios abandonados, planos antiguos, documentos sobre experimentos y pruebas que la mayoría del mundo desconocía. Todo era real, tangible, pero al mismo tiempo incómodo y perturbador. Lo más inquietante era que la información empezaba a afectarme. Tenía pesadillas sobre los lugares y documentos que había visto. Soñaba con salas llenas de archivos, con servidores que parecían infinitos y con cifras y nombres que no podía olvidar. Sentía que mi mente se había convertido en un reflejo de la Deep Web, caótica, incomprensible, obsesionada con descubrir más. En uno de esos foros, recibí un mensaje privado con un enlace que decía simplemente: sigue adelante si quieres ver la verdad completa. Sabía que podía ser peligroso, que muchos enlaces eran trampas, archivos corruptos, malware, pero la tentación era irresistible. Abrí el enlace y me encontré con una carpeta enorme de documentos, fotografías y registros de todo tipo. Información que no tenía derecho a conocer, pero que estaba ahí, esperando a que alguien como yo la abriera. Pasé horas revisando cada archivo, cada imagen, cada texto. La sensación era abrumadora. El mundo real parecía distante, débil, insípido. La Deep Web se había convertido en un espacio más real que cualquier otra cosa. Y cuanto más veía, más difícil era detenerme. La ansiedad y la fascinación se mezclaban hasta el punto de confundir mis propios pensamientos. Empecé a preguntarme si alguna vez podría salir de ese laberinto sin perder algo de mí mismo. El punto de quiebre llegó cuando encontré otro hilo, titulado
guía avanzada para quienes ya saben demasiado. Era como un manual que no debería existir. Explicaba cómo navegar sin dejar rastro absoluto, cómo acceder a documentos que la mayoría de los usuarios jamás descubriría. Cada instrucción era clara, precisa, pero al leerla sentí un escalofrío. No era miedo a la ley, no era miedo a alguien vigilando, era miedo a mí mismo, a lo que podía llegar a hacer para saciar esa curiosidad que ya no podía controlar. Pasé semanas siguiendo esos hilos, revisando archivos, descifrando códigos. Sentía que cada día mi mundo se hacía más pequeño, más aislado, porque mi obsesión con la Deep Web ocupaba toda mi mente. Amigos, familiares, incluso la rutina diaria. Todo parecía irrelevante frente a la intensidad de lo que estaba descubriendo. La sensación de estar cruzando límites invisibles se volvió una constante. Cada nuevo enlace parecía un desafío, una prueba para ver si podía soportar lo que estaba a punto de encontrar. Finalmente, una noche apagué el ordenador. Me levanté y miré mi habitación. Todo estaba igual que siempre, pero yo no era el mismo. La sensación de vacío, de oscuridad interna, era imposible de ignorar. Había cruzado un umbral sin retorno. La curiosidad seguía ahí, insistente, arrastrándome hacia la idea de volver. La Deep Web no era un lugar de fantasmas ni desapariciones, pero el verdadero terror estaba en la mente, en la certeza de que había visto demasiado y ya no podía dejar de mirar. Sabía que volver sería tentador, porque la información, el misterio, la sensación de caminar por un territorio prohibido, ya formaba parte de mí. La oscuridad no estaba afuera, estaba dentro, y la Deep Web se había convertido en algo que no podía apagar, aunque quisiera. Y así me di cuenta de que el miedo más grande no estaba en los enlaces, ni en los archivos, ni en lo que podía encontrar allí. Estaba en mí mismo, en la obsesión que me había atrapado y que probablemente nunca me dejaría salir. Vivo en Helsinki, trabajo desde casa como desarrollador de software, y durante años mi vida fue monótona. Café, ordenador, código y alguna serie de vez en cuando. Nada especialmente emocionante, nada que realmente me inquietara. Hasta esa noche. Todo empezó mientras revisaba foros de ciberseguridad. Entre debates técnicos y comentarios aburridos, encontré uno que llamó mi atención. Si quieres ver lo que nadie debe ver, entra en la Deep Web de los clanes. La curiosidad me pudo. Siempre me ha atraído lo prohibido, lo que nadie recomienda explorar. Abrí el enlace. Al principio, parecía un foro cifrado común, con usuarios de nombres extraños y perfiles vacíos. Nada parecía fuera de lo normal. Pero conforme fui navegando más profundo, descubrí un mundo extraño, meticuloso y silenciosamente aterrador. Los clanes no eran hackers comunes. Cada grupo tenía niveles de acceso, jerarquías, rituales y pruebas diseñadas para medir paciencia, atención y disciplina. No era violencia lo que promovían, ni lo paranormal, sino un tipo de miedo mucho más sutil, el miedo a perder el control sobre tu propia mente. El primer ritual que me encontré parecía inofensivo. Abrí archivos de texto y documentos durante horas, siguiendo patrones estrictos y respondiendo con descripciones precisas de cada pensamiento y sensación que surgía. Al principio me pareció aburrido, incluso ridículo, pero a medida que avanzaba, empecé a sentir una incomodidad creciente. Cada instrucción parecía calibrada para mantenerme alerta, generar ansiedad y obsesión silenciosa. Mis días comenzaron a cambiar. No podía dormir más de 4 o 5 horas. Cada ruido en mi apartamento me hacía saltar y revisaba el ordenador compulsivamente para asegurarme de que no había cometido un error. Pasaron unos días y la situación empeoró. Las pruebas se volvían más complejas. Algunos rituales consistían en analizar foros antiguos y encontrar patrones en comentarios aparentemente sin sentido. Otros requerían tareas físicas. Caminar por Helsinki mientras registraba sonidos de la ciudad, observar personas al azar y anotar sus gestos, movimientos y expresiones. Era agotador.
pero había algo en el método, en la obsesión de esos clanes, que me atrapaba. No había amenaza física ni sobrenatural, pero la tensión crecía con cada minuto que pasaba. Recuerdo una noche especialmente intensa. Tenía que enviar un informe completo de mis emociones y pensamientos durante un día entero mientras seguía un patrón de actividades simples. Beber café a ciertas horas, revisar ciertos archivos, caminar por una calle específica y registrar todos los detalles que pudiera percibir. El proceso me llevó casi 24 horas sin descanso. Cuando terminé y me recosté, sentí un vértigo extraño, como si hubiera perdido la noción de quién era yo y dónde terminaba mi vida, y empezaban las instrucciones del ritual. A medida que ascendía en los niveles, encontré un enlace marcado como nivel secreto. No podía resistirme. Abrí un archivo que contenía un vídeo. Varias personas en una habitación oscura, realizando gestos coordinados y dibujando símbolos sobre papeles. No había palabras pronunciadas, ni luces extrañas, ni música inquietante. Solo concentración absoluta. Lo perturbador no era la escena en sí, sino la intensidad con la que aquellas personas seguían cada gesto. Era obsesión pura, miedo silencioso que no necesitaba fantasmas para existir. Comencé a interactuar con algunos miembros a través de mensajes cifrados. Me pedían pruebas más elaboradas, documentar no solo mis hábitos, sino mis emociones más íntimas. Describir pensamientos al detalle mientras realizaba tareas repetitivas. Seguir horarios estrictos y registrar todo sin omitir nada. Acepté, intrigado y temeroso al mismo tiempo. Pronto entendí que no estaba jugando un juego trivial. Cada acción que realizaba, cada palabra que escribía, me acercaba más a una especie de control invisible, una presión constante que nadie necesitaba ejercer físicamente para afectarme. Mi rutina se deformó por completo. Incluso cuando no estaba frente al ordenador, sentía que estaba participando en un ritual. Al preparar el café, al ordenar la cocina, al caminar por la ciudad. Cada detalle parecía relevante, como si pudiera ser observado y evaluado. Llegué a anotar la cantidad exacta de pasos que daba al ir al supermercado y el tiempo que tardaba en llegar al tranvía, solo para cumplir con instrucciones vagas que no tenían sentido fuera de ese contexto. La obsesión empezó a mezclarse con la ansiedad, y la ansiedad con un miedo difícil de describir, miedo a mi propia mente. Una noche, mientras revisaba un hilo antiguo, encontré comentarios de otros usuarios que hablaban de niveles aún más avanzados y rituales que nadie mostraba. Algunos decían que aquellos que llegaban a los niveles más altos podían sentir los patrones de los clanes en la vida cotidiana, incluso fuera de la pantalla. La idea me pareció ridícula, pero a medida que seguía avanzando, empecé a comprender que aquello era posible, aunque solo fuera como una forma de obsesión y paranoia psicológica. Recuerdo otra prueba particularmente extraña. Tenía que caminar por un barrio diferente de Helsinki, observando a todas las personas que pudiera, registrando sus gestos, sus movimientos, incluso el sonido de su respiración y el ritmo de sus pasos. Todo debía ser descrito en detalle y enviado a un foro cifrado. Mientras lo hacía, sentí cómo la ciudad misma se convertía en un laberinto. Cada calle y cada luz una pieza de un ritual invisible que me atrapaba sin que nadie me tocara. Era aterrador, pero no por lo que veía, sino por lo que empezaba a sentir, que la vida cotidiana podía transformarse en una prueba interminable, controlada por reglas invisibles que yo mismo aceptaba seguir. Al final de esa primera etapa, comprendí algo crucial. El terror de estos clanes no residía en lo que mostraban, sino en lo que provocaban dentro de quienes participaban. No necesitaban fantasmas, desapariciones o amenazas físicas. Bastaba con estructurar un sistema de reglas, rituales y pruebas psicológicas para que tu mente se convirtiera en su propia cárcel. Y yo, sin darme cuenta, ya estaba atrapado. Pasaron los días y luego las semanas. Cada hora parecía más lenta que la anterior. Mi vida se había reducido a rituales, patrones y registros constantes. Incluso cuando salía a caminar por Helsinki, no podía dejar de analizarlo todo. Los gestos de las personas, la forma en que se movían, la manera en que se movían,
la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se movían, la manera en que se mov que el viento agitaba los árboles, o cómo los tranvías se detenían y arrancaban. Todo parecía formar parte de un código invisible que debía descifrar. Un mensaje apareció en mi bandeja de entrada de uno de los clanes. Si dejas los rituales, ellos saben que estás fuera. No había amenazas directas, ni violencia explícita,
pero bastó para que mi ansiedad se disparara. Sentí un miedo real, punzante, que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era miedo a alguien más, sino a mí mismo, a mi incapacidad de controlar mis propios pensamientos y mis acciones. A medida que avanzaba en los niveles más altos, los rituales se volvían más exigentes y sutiles. Uno de ellos consistía en memorizar secuencias de números, palabras y símbolos que aparecían en archivos dispares y luego reconstruirlos mentalmente en un orden preciso, sin cometer errores. Otro ritual me pedía interactuar con el mundo físico, pero solo de maneras que parecían triviales. Caminar por ciertas calles a horas concretas, tocar objetos específicos, observar interacciones aparentemente insignificantes. Todo debía ser registrado con precisión y enviado a través de un canal cifrado. La obsesión crecía sin que yo pudiera frenarla. Cada tarea parecía demandar toda mi atención y energía. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. La ansiedad se mezclaba con una hiperconcentración que me mantenía despierto durante toda la noche. Mis pensamientos ya no eran solo míos, sino un ecosistema controlado por las instrucciones que había aceptado seguir. Incluso los momentos de descanso se volvieron parte de los rituales. Tomar un café, preparar la cena o lavarme los dientes se convirtió en un acto medido, cronometrado y observado. Era un miedo silencioso, invisible, que no necesitaba fantasmas ni amenazas externas para existir. Hubo un ritual especialmente perturbador que nunca olvidaré. Me pidieron caminar por un distrito diferente de Helsinki y observar a cada persona que cruzara mi camino, describiendo sus gestos, postura, ritmo de pasos y expresiones faciales. Cada detalle debía ser registrado al minuto y enviado a un foro cifrado. Sentí cómo la ciudad misma se transformaba en un laberinto de patrones que debía analizar y cumplir. La experiencia me desgastó física y mentalmente. Al final del día, me senté en un banco, temblando, mientras veía a la gente pasar sin darse cuenta de que su simple existencia formaba parte de un juego del que yo ya no podía escapar. Intenté buscar sentido a todo esto. Hablé con otros miembros a través de mensajes cifrados. Algunos parecían igualmente atrapados. Otros hablaban con calma de niveles más avanzados y rituales que podían alterar tu percepción de la realidad cotidiana. Al principio lo tomé como exageración, pero la forma en que describían la concentración, la devoción y la obsesión me hizo comprender que era posible. Y cuanto más avanzaba, más me acercaba a esa línea invisible donde la vida cotidiana y los rituales digitales se confundían. Mis noches se volvieron largas y en blanco. Sentía que no podía desconectarme, que cualquier pausa significaba perder algo, quedar fuera del sistema. A veces, al apagar el ordenador, me quedaba mirando el techo durante horas, repitiendo mentalmente las instrucciones, los patrones y los símbolos que había aprendido. Incluso en sueños seguía siguiendo reglas que nadie me había impuesto físicamente, pero que mi mente no podía dejar de cumplir. Decidí documentar todo, intentando mantener algo de control sobre mí mismo. Cada ritual, cada patrón, cada sensación de ansiedad y obsesión quedó registrado en un archivo que no compartí con nadie. Al releerlo, sentí un escalofrío profundo. No había fantasmas ni magia, pero la simple memoria de aquellos días me hizo estremecer. Comprendí que el terror más real no proviene de lo sobrenatural, sino de la capacidad de la mente humana para atraparse a sí misma. Finalmente, intenté desconectarme de todo. Apagué el ordenador, borré enlaces, eliminé documentos y contraseñas. Sentí un alivio momentáneo, pero el miedo persistía. Los clanes de la Deep Web no necesitan amenazas visibles. Basta con que te enseñen cómo tu mente puede convertirse en su propio enemigo, cómo la obsesión y la ansiedad pueden crecer a partir de algo que parecía inofensivo. Ahora, cuando camino por Helsinki o me siento frente al ordenador, siento que una parte de mí sigue atrapada en aquel laberinto silencioso de reglas invisibles. Sé que aunque nunca vuelva a entrar en la Deep Web, la marca que dejó en mí no desaparecerá.
Porque el terror más real no surge de fantasmas ni monstruos. Surge de tu propia mente, de lo que puede hacer contigo cuando le das las herramientas para jugar con tu percepción de la realidad. Y cada vez que recuerdo aquel primer enlace, aquel comentario que parecía un simple reto, un escalofrío recorre mi espalda. Nunca sabes si lo que estás viendo es solo un juego o si ellos ya te han encontrado. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.